Muy bien, continuando, ¿verdad? Con esta jornada, hoy vamos a la unidad número 10 y vamos a establecer los principios básicos de la genética. Acá siempre corresponde a la biología, pero pues hablamos ya más de genética que biología. Miren, ¿por qué, por ejemplo, vamos a hacernos algunas preguntas? ¿Por qué nace un bebé, por qué no nace un bebé a través de un tomate? ¿Sí? ¿Por qué los hermanos gemelos son físicamente idénticos? Ojo, idénticos no es lo mismo que iguales, ¿verdad? Eso hay que aclarar. Son conceptos que, detallitos que aquí en la genética se toman muy en cuenta. ¿Por qué una loba no puede parir gatitos? ¿Sí? ¿Por qué? Aquí la otra pregunta. ¿Cómo explicamos los parecidos dentro de una familia? Ok, son preguntas que nos van a llevar a generar respuestas. Bueno, todos los seres vivos tienen características que se pueden transmitir de padres a hijos. A eso le vamos a llamar genética. La genética es la ciencia que estudia los componentes hereditarios que pueden variar, pues, producen, ¿verdad? Variabilidad o diversidad entre los seres vivos. Esto es la herencia. Como sabes, tanto las plantas como los animales están formados por células. Ya lo estuvimos viendo en el capítulo anterior. Y bueno, Gregor Mendel fue uno de los pioneros en esta rama. Él intentó ser profesor, pero no logró entrar a la universidad. Y bueno, más adelante vamos a ver su historia, pero no le impidió, fíjense bien, el que no lo aceptaran no lo impidió él hacer sus trabajos en las plantas. Bueno, esto no lo vamos a ver porque lo acabamos de ver, que es la membrana celular, el retículo endoplasmático, bueno, los organelos dentro de una célula. Esto sí lo vamos a pasar. Ahora, y todo eso, bueno, se divide la célula. Fíjense bien, acabamos de ver también la división celular, esta vista microscópica, hasta llegar aproximadamente a 50 trillones de células en un individuo, imagínense, en un individuo, más, ¿verdad? Aproximadamente 50 trillones de células. Ok, bueno, el libro habla sobre el ADN, aquí lo vamos a mencionar, ahí le damos una medida más a las cadenas de ADN, pero las cadenas, ¿qué van a hacer? Mira, van a ser estas doble hélices que hilan, ¿verdad? O tejen lo que son los cromosomas. Los cromosomas vienen, por ejemplo, heredados de tu padre y de tu madre. Entonces, vamos a tener ambos, ¿verdad? Ambos. Y los cromosomas que sean más dominantes, así va a ser el resultado. O sea, su hijo va a tener caracteres más o bien de la mamá o bien del papá. O sea, de la familia de ambos. Bueno, en este caso, las gradas que están dentro de las hélices tienen las siglas GAT, G-A-T-C. ¿Qué es, qué es eso? ¿Verdad? Ya lo vamos a ver. Eso es adenina, tiamina, guanina, citosina. Ya más adelante va a aparecer acá. Pero quiero que vean eso. Los cromosomas pueden compararse con un lápiz de memoria, o un CD o cualquier otro soporte físico de almacenamiento de datos. Una USB, digamos. Los datos o archivos, la información de la información podrían compararse con genes. Entonces, esta gradita, ¿verdad? Ese código que hemos mencionado, el GAT, G-A-T-C, ¿verdad? Que es guanina, adenina, tiamina y citosina, eso tiene una información valiosa. Ahora, no, la ciencia no ha podido llegar a descifrarlo por completo, pero sí sabemos que componentes químicos existen en ello. Ahora, no puede haber datos si no hay un soporte físico, o sea, si no tengo una estructura donde almacenar los datos, eso no eso va a desaparecer. No puede haber genes si no hay ADN. Entonces, ven acá, ¿verdad? Estas consecuencias, ¿verdad? El ADN de los cromosomas es el soporte físico de los genes. Al igual que en un CD, ¿verdad? Los lápiz o lápiz de memoria, que son las USB, caben muchos datos. En los cromosomas hay muchísima información. Se calcula que hay unos 100, fíjense bien, 100.000 genes en la especie humana de información. Aquí está, miren, el código, adenina, guanina, tiamina y citosina, el GAT.
que va a estar en cada escaloncito, ¿verdad? De la doble hélice o de la escalerita. Bueno, una analogía. ¿Saben ustedes qué es una analogía? Es como una comparación que vamos a hacer. El almacenamiento de música en una forma digital, ¿sí? Sería así, ¿verdad? Ok. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las notas y aquí ya está esto pasa a través de una computadora, ¿sí? El driver de una computadora, o sea, el programa. Y luego, fíjense bien, nos vamos al software. Aquí en el software vamos a ver reflejado ya las ondas, las frecuencias. Y luego, de forma mecánica, vamos a producir el sonido. ¿Acaso la información almacenada posee la apariencia de música? No la posee al principio, no la posee. Ok, solamente el que sepa leer notas musicales va a poder traducirlo. Entonces, esto es una analogía del ADN. Entonces, el ADN viene también en su código, en esas letras, pero no se ha podido descifrar el 100%, ¿verdad? De ese código. De manera similar, el ADN representa la información genética que se precisa para generar la vida. Nótese que la información es transmitida a través de 3 pasos. Igual que en la música, ¿verdad? Se transmite en 3 pasos. Acá también, ¿verdad? La información el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico, se tiene que decodificar, ¿sí? Ok, entonces, bueno, aquí tenemos nuevamente la cadena y para que vean ustedes la secuencia. Aquí esto es la secuencia a nivel micro y macro, porque tenemos que entender eso. A nivel macro, aquí la célula sería a nivel macro. Y a nivel micro, el código genético. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la secuencia, el ADN va a tejer los cromosomas. Y los cromosomas van a estar dentro del núcleo. ¿Ok? Entonces, ¿podemos hablar de nivel micro y macro dentro de una célula? Por supuesto que sí. Ok. Bueno, el ADN es un polímero. Si recuerdan, hablamos de los monómeros. Bueno, no fue como ustedes que vimos las biomoléculas, pero en las biomoléculas se consideran como monómeros. Pero ya las biomoléculas son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Pero también vamos a tener los ácidos nucleicos. En el caso de los ácidos nucleicos, estos van a ser polímeros, no van a ser monómeros. Y son de doble hélice, que ya lo habíamos mencionado, cuya espiral simple se encuentra formado por una secuencia de nucleótidos, o sea, su núcleo. En el núcleo vamos a encontrar azúcar, vamos a encontrar fosfato, vamos a encontrar nitrógeno y que es el GAT, ¿verdad? Es el significado del GAT. Recuerden, guanina, adenosina, citosina, ¿verdad? Y tiamina. Ok, estas espirales se unen en las bases nitrogenadas por medio de enlaces del hidrógeno. Entonces, estas se van a combinar, ¿verdad? Con una base de nitrógeno. Ok. La función principal del ADN es mantener a través de un sistema de claves, código genético, la información necesaria para que las células hijas sean idénticas a la progenitora. Bien, en esta información genética van a ir los caracteres, fíjense bien, de los individuos que le van a transferir a su nueva generación. Por ejemplo, color de pelo, color de piel, altura, eh, y otras características como la forma de las uñas, la forma del pelo. Ok. Reproducción celular. Bueno, la reproducción vimos que se daba en la mitosis, ¿sí? Y en la meiosis, así sintetizándolo acá, tenemos que cuando una célula se divide por mitosis, las células hijas son idénticas a la célula madre. Ok. En el caso de la meiosis, tienen que ser células de gametos reproductivos.
¿sí? Gametos reproductores. Y cuando la célula, cuando la división es por meiosis, se reduce a la mitad el número de cromosomas. Ok. Entonces, pero en ambos casos, las hijas van a salir de células madres. Aquí tengo 2 células hijas y aquí tengo 4 células hijas. Estas son haploides y estas son diploides. Bueno, pero ¿qué son los alelos? En tu libro ya dimos la página donde están los conceptos de alelo, pero aquí lo vamos también a mencionar. Los alelos son formas alternativas del mismo gen que ocupan una posición idéntica en los cromosomas homólogos y controlan los mismos caracteres, pero no necesariamente llevan la misma información. Ok, entonces acá tenemos arriba pues algo más práctico para entenderlo. Heredamos de nuestros padres 2 juegos de cromosomas, uno procedente de nuestro padre y otro de nuestra mamá, ¿verdad? Todas las células somáticas del ser humano tienen 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Esto hay que subrayarlo, 23 pares de cromosomas tenemos. Cada par tiene un carácter, o sea, si tenemos 23 pares, entonces ¿cuántos cromosomas son? 46, ¿verdad? Porque como son pares, entonces, ¿cuántos cromosomas tenemos? 46. Cada par contiene uno de los caracteres, una pareja de genes en posiciones análogas, aunque no necesariamente con la misma información. O sea, aunque no tengan la misma información, a esos 2 genes, ¿verdad? Portadores de la información para el mismo carácter se denominan alelo. Y aquí está el alelo, miren, ¿verdad? Son portadores, son 2 genes portadores de la información y estos, aunque no tengan la misma información, se van a llamar alelos. Alelo. Ok. Es un par que puede no contener la misma información. Bueno, y aquí lo vemos ya en otra forma, ¿verdad? En una forma de hélice, ¿sí? El alelo A mayúscula y el alelo A minúscula. Ok, entonces el conjunto de genes de un individuo es genotipo. Fíjense bien, el conjunto de genes, por ejemplo, los ojos, el color de piel, eso va a ser genotipo. Aunque hay al menos 2 genes, o sea, 2 alelos para cada carácter, no siempre se manifiestan los dos, ya que unos genes son dominantes y otros son recesivos. Eso es según Mendel, ¿verdad? Recuerden, cuando hay genes dominantes, los recesivos no se manifiestan. Estos pueden esperar hasta 3 generaciones. O sea, el hecho de que, por ejemplo, mi hijo no se parezca a mí, no quiere decir que los hijos de mi hijo, ¿verdad? No vayan a salir como yo. Entonces, uno acá, en el pasado, muchas personas, bueno, creo que más que todas las mujeres, eran bastante, era un martirio porque si el hijo no se parecía al esposo, en algunos casos las familias del esposo repudiaban a la esposa, ¿verdad? Y hacían que las dejaran. Más no sabían, ¿verdad?, sobre estos caracteres, ¿verdad? Y entonces la humanidad ha pasado por varios estadios, ¿verdad?, de quizás ignorancia, pero así es el aprendizaje. El ser humano va a ir aprendiendo, ¿verdad?, conforme el tiempo vaya pasando. En estos tiempos de tecnología, pues miren, ahorita pues las herramientas que nos está permitiendo quizás comprender mejor, porque si estuviéramos en el colegio, esto hubiera sido nada más a puro dibujito, a pura palabra, o quizás hubiéramos utilizado, ¿verdad?, el cañón, ¿verdad?, para proyectar esto. Ok, recesivo, alelo que no se manifiesta cuando hay otro dominante. Eso significa recesivo. Ok, y estos caracteres, fíjense bien, se heredan. ¿Sí? Carácter, fíjense bien, dominante, ojos marrones, ojos claros. ¿Sí? Carácter dominante, pelo rizo, pelo liso. Carácter dominante, orejas con lóbulo, o sea, redondas, y orejas sin lóbulo, orejas puntiagudas. Ok, vemos un ejemplo acá, el homocigoto, ¿sí? El homocigoto. Vamos a ver, en el caso del homocigoto tenemos 2 mayúsculas que van a ser dominantes, ¿sí? ¿Y qué es el homocigoto? ¿Sí? Es un individuo, ¿sí? Un individuo se decide que es homocigoto para un carácter cuando los 2 alelos para este carácter son iguales. Entonces, si ustedes se fijan, este homocigoto tiene 2 A mayúsculas, por eso es dominante.
Ok. Ahora, ¿qué es el fenotipo? Sí, el fenotipo es el conjunto de carácter físico como de conductas observables en un individuo, ¿verdad? Entonces, esto es observable, el fenotipo, ¿sí? Tanto físicas como conductas observables. Entonces, podemos, por ejemplo, tener dos gemelos, pero ¿qué pasaría si por genotipo ellos son idénticos? Pero ¿qué pasaría si uno de los dos come más que el otro? Entonces va a engordar, entonces ahí tendríamos un fenotipo. Muy bien, esto ya tenemos un heterocigoto que es, no tenemos dos alelos iguales, tenemos dos alelos diferentes. Y aquí sí tenemos un homocigoto donde tenemos dos alelos iguales, recesivos, ¿verdad? Recesivos y estos dos dominantes. Miren la madre cuando tiene, por ejemplo, cuando ella es heterocigoto, ¿ok? Ahora miren el padre cuando también es heterocigoto. Ahora veamos, por ejemplo, cuando son heterocigotos ambos. Y vean las combinaciones que pueden pasar. De los dos, 4 hijos que tengan, uno puede salir con ojos, ¿verdad? Claros. Los otros van a salir dominantes, ¿sí? Van a salir heterocigotos, perdón, heterocigotos. ¿Ok? Y uno va a salir dominante, ¿verdad? Homocigoto. Bueno, repito, si gustan, porque esto sí es evaluado, estos diagramitas. Ok. Bueno, nos quedan 10 minutitos y bueno, voy a proyectar un video donde vamos a ver las leyes. Creo que vamos a quedarles debiendo esta parte y quizás el lunes vamos a terminar.